Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectar con nosotros en nuestros directos hacia el empleo. Como sabéis, es una serie de webinars que hemos iniciado hace poco para apoyar a todas las personas que están en búsqueda de empleo. Y hoy vamos a contar con Alejandro Durán. Hola, Alex, buenos días. Hola, Rocío, buenos días, ¿qué tal? Bien, bueno, tenemos a Alex. Alex es un gran profesional de los recursos humanos, con mucha expertise en diferentes materias, en temas de competencias, de gestión del cambio, de desarrollo personal. Y bueno, hoy está con nosotros para aportar su granito de arena en este proceso de búsqueda de la gente que se ha quedado sin empleo y bueno, quiere reactivarse en la búsqueda. Bueno, Genial. Alejandro, Muchísimas bienvenido gracias. y adelante. Gracias, Rocío. Pues si te parece, ponemos la presentación y comentamos un poco el material que he preparado para que los usuarios puedan ir siguiéndolo. ¿Te parece? Estupendo. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Como tú has comentado, efectivamente yo soy profesional del ámbito de los recursos humanos y todo lo que tiene que ver con el empleo. Colaboro con diferentes instituciones, imparto clases en universidades, en escuelas de negocio, colaboro con muchísimas entidades como la vuestra, aportando mi granito de arena en el ámbito de lo que sé dentro del mundo del empleo y de las competencias profesionales. Y bueno, qué mejor momento que ahora para seguir colaborando y compartiendo con vosotros, pues bueno, para ayudar a todas esas personas que necesitan empezar ya a ponerse manos a la obra, porque bueno, comenzamos con la famosa desescalada y bueno, la economía pues poco a poco se irá reactivando. Muchas de las personas que estarán hoy con nosotros pues probablemente puedan estar en un ERTE o en algún proceso similar y vuelvan a su puesto de trabajo, pero habrá otras personas que tengan que ponerse manos a la obra con lo que es la búsqueda de empleo. La reflexión que nosotros queríamos hacer hoy, pues básicamente era cómo nos ha ayudado el confinamiento a que seamos mejores profesionales, y a muchas personas a lo mejor no han caído a la cuenta, pero es cierto que hemos desarrollado muchísimas competencias durante este proceso, durante este periodo, competencias que son muy valoradas y que son importantes dependiendo de cada sector, pero que sin duda nos pueden aportar muchísimo en lo que rodea toda a nuestra empleabilidad. Yo en la presentación la voy a hacer muy breve, como tú has comentado, porque yo ya lo he dicho también. Por lo tanto, cualquier persona que necesite más información, mi página web está ahí y pueden entrar y consultar lo que hago y las empresas con las que colaboro y con las que trabajo. Por lo tanto, no me voy a parar mucho en esto, porque quiero meterme directamente en materia para que así podamos atender la mayor cantidad de dudas que puedan presentar los usuarios que están conectados ahora mismo. ¿Sobre qué vamos a hablar en este webinar? Yo he hecho 5 bloques que vamos a intentar ir viéndolo con el mayor grado de detalle para que las personas entiendan un poco qué es lo que yo quiero traer. Un primer bloque que va a estar vinculado a lo que es el cambio en el que estamos inmersos, el cambio que ha traído esta situación extraordinaria. Después, los aprendizajes que hayamos podido aprender cada uno de nosotros durante todo este confinamiento. En tercer lugar, el Learnability, que es todo lo que debemos aprender y todas las herramientas que existen en el mercado que nos pueden ayudar a aprender en este proceso y que a partir de ahora tienen que seguir estando en nuestra vida, porque son herramientas muy potentes que ya estaban antes del confinamiento y que lo van a seguir estando. Y que muchos usuarios las desconocían o no hacían un uso de ellas, pues todo lo provechoso que se debiera. Después veremos 3 herramientas muy concretas que nos pueden ayudar para seguir aprendiendo, como decimos, para mejorar a nivel profesional. Y en quinto lugar, el plan de acción. Es decir, cómo tenemos que trabajar la búsqueda de empleo que viene a partir de ahora desde un punto de vista de propuesta de valor y desde una parte estratégica y una parte táctica. Es decir, entendemos por parte estratégica el medio y el largo plazo, y en la parte táctica las acciones que tenemos que empezar a hacer desde hoy mismo, desde el momento en el que terminemos este webinar, para empezar a reactivar nuestra búsqueda de empleo. Yo cito una palabra que durante muchos años los expertos en recursos humanos, en marca personal, en empleabilidad hemos tenido en la boca continuamente. Yo ayer hablaba con unas compañeras y decía que el entorno VUCA o el entorno VICA nos ha dado un guantazo durante este confinamiento. Es decir, hemos hablado mucho de cómo era la situación en el mundo, de que vivíamos en un mundo que era totalmente volátil, que era incierto, es decir, lo que hoy valía mañana no, que era muy complejo porque elementos como, por ejemplo, la búsqueda de empleo se habían globalizado, ya no competíamos solo con personas que estaban cerca de nosotros, sino con personas que estaban en otras ciudades, en otros países. Entonces, estábamos ante un mercado laboral y ante un mundo muy complejo. Y por último, ambiguo. Es decir, lo que hoy era válido, mañana no, y estábamos continuamente en ese proceso de cambio. Este confinamiento nos ha demostrado que este entorno VUCA o VICA es totalmente cierto, porque, es decir, jamás en la historia reciente del planeta, ya no solo de España, sino del planeta, hemos vivido una situación como la que estamos viviendo ahora.
Por lo tanto, de esta situación hemos aprendido un montón de cosas, hemos aprendido pues, bueno, que el mundo se puede parar de un día para otro, que el mercado de trabajo se puede parar de un día para otro y que por lo tanto tendremos que estar preparados. Esto es una experiencia que ya la mayor parte de nosotros va a llevar en la mochila, pero que es importante que la entendamos. ¿Qué supone esta situación que estamos viviendo? Que nos toca gestionar el cambio porque el camino que nos habían trazado ha cambiado por completo. Es decir, nosotros teníamos unos esquemas, nosotros teníamos unos planes, nosotros teníamos una manera de hacer las cosas y resulta que la situación que estamos viviendo hace que todo esto cambie. Y además es un cambio de 180 grados, es decir, hemos pasado al otro extremo y tenemos que aprender a gestionar esto. Y para ello es fundamental que seamos muy buenos gestores del cambio, porque nosotros podemos estancarnos en el a mí me gustaría que esto fuera como antes, pero lo que está claro es que la situación no va a volver a ser como antes. Se habla mucho del concepto de la nueva realidad, pero la nueva realidad no sabemos lo que es. Entonces, tenemos que empezar a estar preparados para cuando todo vuelva a la normalidad, podamos afrontar este proceso con las mayores garantías de éxito. Yo llevo mucho tiempo diciendo, y ahora más que nunca, que hemos entrado en una nueva era, que el mundo ha cambiado y que el mercado de trabajo ha cambiado. Ya había cambiado antes de esto. La anterior crisis, la de 2008, ya provocó un cisma en el mercado de trabajo. Por lo tanto, ahora nos encontramos, como decimos, en un cambio mucho más profundo, porque, bueno, hemos hecho grandes experimentos también durante este confinamiento, por ejemplo, el teletrabajo, es decir, muchas personas que pensaban que el teletrabajo era inviable, muchas empresas han demostrado, o muchos profesionales han demostrado que es perfectamente viable. Tenemos a una gran parte de la población que su trabajo se lo permite teletrabajando. Y se sigue teletrabajando y las empresas que están funcionando siguen funcionando y hemos demostrado que podemos seguir funcionando bajo este modelo. Por lo tanto, un cambio en el mercado de trabajo muy grande, por ejemplo, lo va a traer el teletrabajo, que va a demostrar que cuando pase esto podremos seguir con ese formato. Por lo tanto, la gran pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿estamos preparados para esta nueva situación? Es decir, a nivel de competencias profesionales, a nivel de capacitación técnica, ¿estamos preparados para todas esas nuevas oportunidades que puedan surgir en el mercado? Hemos aprovechado estos días, estos 2 meses para seguir formándonos, aprovechar todas las herramientas que estaban a nuestra disposición. Sabéis que muchas instituciones, muchos centros de formación, universidades han puesto recursos formativos de manera gratuita a disposición de los usuarios para que puedan seguir formándose. Entonces, hemos aprovechado toda esta situación. Es una pregunta que yo me planteo porque el sí o el no nos va a acercar un poco más a que estemos más o menos preparados para la nueva situación que se nos presenta. ¿Qué he aprendido durante el confinamiento? Es una pregunta que yo me he hecho y que estos días que hemos estado preparando el webinar yo también he lanzado a muchas personas de mi entorno, a alumnos de algunos másteres en los que participo, personas a nivel del ámbito profesional de la empresa, y todos hemos coincidido en lo mismo. Hemos descubierto que este periodo nos ha servido para llevar a cabo un proceso de autoconocimiento bastante potente, porque al final tantas horas con nosotros mismos en un espacio más o menos amplio, pero sin poder salir, sin poder hacer otras actividades, ha hecho que muchas personas pues, se puedan llevar a cabo un proceso de autoconocimiento que les ha permitido identificar fortalezas que antes ni siquiera sabía que tenían. Nos ha permitido conocer que somos mucho más resilientes de lo que pensábamos, porque bueno, estamos adaptándonos a esta situación, no ha habido grandes problemas, todos estamos saliendo adelante y bueno, dentro de lo que cabe es cierto que la resiliencia se ha identificado como una de esas competencias, como uno de esos elementos importantes. Hemos descubierto que sabemos mucho más del ámbito digital de lo que sabíamos, es decir, la gente está utilizando programas informáticos, está utilizando nuevas plataformas digitales y lo está haciendo, pues en la mayor parte de los casos, con bastante soltura, con bastante solvencia. El hecho, hoy tenemos 504 personas conectadas en este webinar y bueno, en principio nadie está teniendo grandes problemas, están pudiendo seguir estas sesiones de formación, es decir, tenemos más competencias digitales de las que pensábamos. Y esto es importantísimo porque nos van a ayudar en este nuevo proceso donde durante un periodo más o menos amplio vamos a tener que seguir trabajando en estos entornos digitales. Y a nivel de competencias profesionales, yo en esta pequeña encuesta que hacía en mi entorno he descubierto que la gente, para mí la gran competencia profesional que destaca por encima de todas es la creatividad, es decir, hemos sido capaces de inventar 20.000 historias para poder seguir funcionando, para poder seguir aportando valor, para poder seguir colaborando con compañeros, para poder seguir colaborando en el entorno.
Hemos tenido que aprender a gestionar el tiempo, es decir, yo hablaba con muchas personas y me decían, oye, pues he sido capaz de establecerme unas rutinas que las he ido cumpliendo, que esto me ha ayudado a que el confinamiento sea mucho más llevadero. Por lo tanto, en cierto modo, me he dado cuenta que tengo una capacidad de planificación y de organización pues, que a lo mejor antes desconocía, porque además he cumplido con mis horarios, he cumplido con las cosas que quería hacer. Resolución de problemas sería otra de las grandes competencias profesionales que se podrían destacar de este confinamiento y que muchas personas han sido capaces de llevar a cabo. Hemos sido capaces de inventar formas de hacer las cosas ante problemas que se nos iban presentando, en muchos casos con muy poquitos recursos, pero hemos sido capaces de salir adelante. Y por supuesto, trabajo en equipo, es decir, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo no he visto más vídeos grabados de manera independiente, montados, es decir, programados y actividades hechas en equipo que antes a lo mejor era impensable y que esto tiene una base muy potente de capacidad de trabajar en grupo y en equipo que muchos de nosotros también desconocíamos. Es decir, nos estamos enfrentando a una situación en la que muchos de nosotros estamos descubriendo que tenemos un nivel de competencias o algunas competencias que hasta ahora desconocíamos. Por lo tanto, importantísimo que seamos capaces de valorarlas y que aprovechemos esta situación para analizar esas competencias, como decimos, que tenemos y que en un proceso de selección las podemos poner en valor. Y ahora que se habla tanto de la gestión por competencia, vamos a tener elementos y situaciones reales que hemos vivido durante estos meses que nos van a decir, oye, pues yo he sido capaz de esto otro, he aumentado mi nivel de competencias digitales, soy capaz de moverme en plataformas a nivel de videoconferencia, de participar en programas online, de hacer seguimiento. Es decir, que estamos ante una situación que muchos de nosotros hemos aprendido a marcha forzada muchísimas competencias que, como decimos, desconocíamos que teníamos. En todo este contexto, ¿cuál es la competencia que sobresale sobremanera? El learnability o la capacidad para desarrollar el deseo de aprendizaje continuo. Es decir, nos hemos dado cuenta que el aprendizaje lo teníamos mucho más cerca de lo que pensábamos y que existen muchos más canales de formación, independientemente de los canales o los aprendizajes formales, y es interesantísimo que lo tengamos en cuenta. Yo os pongo aquí que para seguir siendo empleables es fundamental que sigamos aprendiendo cada día, en cualquier entorno y aprovechando todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y hay una frase que yo utilizo desde hace muchos años y digo que es que ya no nos quedan excusas para no aprender. Es decir, hoy en día tenemos tal cantidad de recursos a nuestra disposición que no podemos decir que no podemos aprender porque nos falten recursos o porque no haya disponibles determinados elementos a nivel digital que sí que nos están enseñando muchísimas cosas. Por lo tanto, es fundamental que empecemos a interiorizar esta competencia, el desarrollo del aprendizaje continuo, porque creo que nos está aportando mucho valor y que muchos de los usuarios estoy seguro que han aprovechado estos días para hacer formaciones, para hacer mock, para capacitarse en determinadas áreas y esto, quieras que no, es interesante de cara a su futura empleabilidad. A nivel de herramientas que hemos tenido para aprender, independientemente del aprendizaje informal que hayamos podido hacer cada uno en las situaciones que nos haya tocado vivir en nuestro entorno. Tenemos una herramienta que ya era muy poderosa antes y que lo sigue siendo ahora, que son los MOOC, los cursos online masivos en abierto, que como decimos, numerosas universidades, centros de formación, escuelas de negocio y empresas en general que se dedican a este ámbito han puesto a disposición. Como todos sabemos, son cursos gratuitos que nos capacitan en muchísimas áreas concretas y bueno, es interesantísimo que lo tengamos presente. Otra herramienta que hemos tenido, es decir, yo he llegado a contar diariamente más de 20 o 25 webinars de temáticas distintas gratuitos a los que podíamos acceder durante cada día de lo que ha durado este confinamiento. Es decir, la gente se ha volcado y ha habido muchísimas actividades a nivel de formación que se han podido hacer. Y por otro lado, todo lo que viene siendo con el aprendizaje autónomo, es decir, YouTube y numerosos tutoriales que han existido, que la gente ha subido, que la gente ha compartido. Por lo tanto, YouTube se convierte en otra herramienta, YouTube, Vimeo, es decir, cualquier plataforma de vídeo se convierte en una herramienta muy poderosa para aprender. Por supuesto, en YouTube hay que hacer una curación de contenidos, no todo el contenido que existe es bueno, pero una vez que tú curas el contenido, identificas ese contenido que es bueno, es una vía más para seguir aprendiendo. Y que muchos de nosotros, ya os digo que en mi entorno ha habido muchas personas que han aprovechado estos días para capacitarse en aquellas cosas donde consideraban que tenían carencia o profundizar en aquellas áreas donde ellos habían identificado que necesitaban seguir formándose para seguir siendo buenos y para seguir siendo empleables en este nuevo mercado que nos encontramos. Por lo tanto, los MOOC, el aprendizaje autónomo a través de canales como YouTube,
los webinars, es decir, ha habido numerosas herramientas, acciones formativas que se han puesto en marcha desde instituciones como Cruz Roja, otras muchas que me consta, porque de hecho yo estoy participando con algunas provincias en acciones formativas concretas que se han puesto en marcha para dar solución bueno, a todos los usuarios y que puedan, como decimos, seguir formándose y seguir capacitándose. ¿Vale? Dicho esto, hemos contextualizado un poco, el mercado ha cambiado, hemos aprendido algunas cosas durante el confinamiento, hemos identificado que tenemos un nivel de competencias un poco superior al que teníamos antes del confinamiento en determinadas áreas. Ahora tocaría trabajar en el plan de acción, con el objetivo puesto en el empleo. Yo cuando trabajo los planes de acción en la búsqueda de empleo siempre hablo de 3 áreas concretas, que serían la propuesta profesional, la parte estratégica, medio-largo plazo, y la parte táctica, que es el corto plazo. Es decir, qué acciones tenemos que hacer desde un punto de vista más global y qué acciones tenemos que hacer desde un punto de vista mucho más concreto, mucho más específico, que podríamos empezar a hacer desde hoy mismo. Y yo aquí identifico, pues básicamente, si empezáramos con el plan de acción, con la propuesta profesional, ¿qué puedo ofrecer al mercado? Es decir, es fundamental que nosotros hagamos un análisis muy profundo de qué va a demandar el mercado, y para ellos existen numerosos estudios y la prensa especializada y páginas web especializadas en empleo nos están haciendo un pequeño mapa de cómo va a quedar configurado el mercado de trabajo tras esto, y tengo que alinear si lo que el mercado de trabajo va a ofrecer y lo que yo puedo ofrecer al mercado casan. Es decir, están alineados y por lo tanto mi perfil profesional va a tener cabida en ese nuevo contexto. En segundo lugar, ¿qué valor añadido aporto? Es decir, dentro de estas áreas que generen empleo, ¿cuál es mi valor añadido? ¿Cuál es esa característica, esa competencia concreta? Idiomas, capacidad de trabajar en remoto, unas competencias digitales por encima de la media que me van a permitir que mi perfil en este contexto sea mucho más atractivo de lo que puedan ser otros perfiles. Por lo tanto, es importante que identifiquemos cuál es ese valor añadido que yo voy a poder aportar o que estoy aportando al mercado de trabajo. Y en tercer lugar, en ese análisis de la propuesta profesional es fundamental que analicemos qué cosas necesitamos seguir trabajando, qué competencias, qué áreas de conocimiento yo necesito seguir formándome para buscar posibilidades de formación y seguir capacitándome. Es decir, sabemos que la formación es fundamental durante toda nuestra vida, pero ahora, en esta situación concreta, lo es mucho más que nunca. Es decir, no nos debemos olvidar que vamos a tener que estar formándonos porque el mercado y el entorno evolucionan a muchísima velocidad. Y esto, por favor, no lo podemos olvidar jamás y no lo podemos perder de vista, porque si lo perdemos de vista estamos un poco yendo a la deriva en lo que es la búsqueda de empleo. Por lo tanto, propuesta profesional, trabajar con estas 3 preguntas y empezar a trabajar con un marco de trabajo, con una hoja, una A3 grande en el que podáis poner todas estas preguntas y empezar a analizar para ver a partir de aquí hacia dónde nos podemos mover. ¿Qué puedo ofrecer al mercado? ¿Qué valor añadido estoy aportando en eso que puedo ofrecer al mercado? ¿Y qué necesito seguir trabajando? Es interesantísimo identificar cuáles pueden ser nuestras áreas de mejora para, en este periodo que vamos a seguir en semi-confinamiento, podamos seguir trabajando y avanzando. Esto sería en todo lo que tiene que ver con la propuesta profesional. Si avanzamos hacia la parte de estrategia, nos metemos un poquito más y profundizamos. Y aquí analizamos, por ejemplo, qué sectores pueden estar requiriendo mis servicios ahora. ¿Qué sectores, los primeros que vayan a salir de esta situación de confinamiento, los primeros que empiecen a reactivar la economía? Es decir, ¿qué sectores pueden ser susceptibles de que yo me pueda poner en contacto con ellos? ¿Qué empresas de estos sectores pueden ser susceptibles de que yo me ponga en contacto con ellos para ofrecer para ofrecerme yo como posible candidato a trabajar? Ayer saltaba una noticia que me llamó mucho la atención y hablaba de cómo Amazon había recuperado de toda esta crisis a muchas personas que antes estaban trabajando una cosa, pero que por la actividad que tenían, que ahora mismo no se podía realizar, pues había muchas personas que habían derivado, por ejemplo, a todo el proceso de entrega de paquetería de Amazon. Es decir, es cierto que el mercado se va moviendo, va generando nuevas oportunidades, va dejando a un lado oportunidades que ahora mismo no son factibles, pero está claro que hay que ir muy al día y conocer todos estos elementos que se ponen encima de la mesa. En segundo lugar, dentro de la estrategia, ¿qué canales voy a utilizar para contactarlos? A estas empresas de estos sectores que me pueden resultar interesantes. Vosotros sí habéis trabajado con LinkedIn, que para mí es una de las herramientas fundamentales y que, como todos sabemos, desde hace mucho tiempo LinkedIn ya no es una red social exclusivamente para personas con un perfil alto. Es decir, LinkedIn se ha democratizado
y LinkedIn, solo en España tenemos en torno a 11 millones de perfiles profesionales dados de altas en esta plataforma, casi 700 millones de perfiles en todo el mundo. Es decir, LinkedIn se ha convertido en una herramienta muy potente para casi cualquier perfil profesional, donde podemos tener contacto directo con las empresas, con las personas que tienen capacidad de decisión dentro de las empresas, y donde, bueno, pues es un canal muy potente. Otros canales pueden ser los portales de empleo, que aquí ya entraríamos en si los portales de empleo son efectivos, no son efectivos, esto ya sería otro debate, pero sigue siendo un canal para contactar con las empresas. Tenemos la autocandidatura, tenemos, es decir, tenemos todas esas opciones o todas esas vías que se nos abren, redes sociales que no sean directamente LinkedIn, que también nos pueden poner en contacto con las organizaciones. Es decir, tenemos que analizar qué canales podemos utilizar para contactarlos, cuáles estamos utilizando y nos han funcionado, cuál no hemos todavía utilizado y nos podrían funcionar. Es decir, tenemos que ir analizando y en este plan de acción trabajar mucho desde la parte estratégica este elemento. Y en tercer lugar, ¿hasta dónde puedo llegar? Es decir, es posible, y estoy casi convencido de que ahora cuando esto empiece a relajarse y podamos empezar a retomar la vida normal, van a salir un montón de posibilidades y de oportunidades, pero también tenemos que tener muy claro hasta dónde puedo llegar yo. Es decir, qué tipo de puestos de trabajo puedo aceptar, qué tipo de competencias tengo y podría aportar en ese puesto de trabajo y en esa organización. Es decir, es posible que muchas personas puedan caer en la tentación de voy a cualquier cosa y bueno, y ahora mismo en este proceso me va a servir y puede ser una solución de transición, pero tenemos que intentar enfocarnos también para aportar valor en aquellos sectores o en aquellas empresas donde verdaderamente seamos muy buenos y podamos aportar muchísimo valor y podamos ser muy, muy útiles a la organización para que efectivamente la relación que se establece entre los dos sea positiva. Por lo tanto, es importantísimo, como decimos, que a nivel estratégico analicemos qué sectores, qué empresas de qué sectores pueden requerir mi servicio en estos momentos, qué canales voy a utilizar para contactar con ellos y hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. Y en tercer lugar, entraríamos en lo que viene siendo la parte táctica, es decir, la parte táctica. La primera pregunta que nosotros nos plantearíamos, ¿están mis herramientas de búsqueda al día? Es decir, he actualizado todos mis perfiles profesionales, he aprovechado estos días para utilizar algunos de los servicios que nos han puesto a disposición muchísimos organismos, entre ellos Cruz Roja, para actualizar mi CV, para hacer un CV en otro formato, formato vídeo. Es decir, tengo todo, es decir, he actualizado las personas que tengan un blog, las personas que puedan tener, incluso hay personas que conozco muchísimas personas que siendo profesionales que buscan trabajo en empresa tienen su página web donde identifican cuáles son los servicios que pueden ofrecer. Es decir, he aprovechado para poner al día todas estas herramientas para que ahora cuando empecemos en la búsqueda no tenga que perder tiempo en hacer estas acciones. Esto es importantísimo porque como decimos, esas herramientas en muchos casos son las que nos van a permitir acceder al mercado de trabajo y tener una oportunidad y que determinadas empresas se pongan en contacto con nosotros. La segunda pregunta importantísima, ¿qué papel juegan aquí mis contactos? Es decir, tenemos que analizar cómo está nuestra red de contactos bueno, y si hemos ido manteniendo una comunicación fluida con todos ellos y si hemos, y ahora que es cuando de verdad vamos a tener que poner manos a la obra, es decir, hacerle llegar una comunicación, oye fulanito, oye menganito, me encuentro nuevamente en búsqueda de empleo porque, bueno, ya la situación parece que se ha tranquilizado un poco, necesito encontrar trabajo, no sé si tú conoces de algún proceso, no sé si tú conoces alguna organización que esté buscando profesionales, es decir, tenemos que poner en marcha esa red de contactos que tenemos para que todo el entorno conozca que estamos en búsqueda de empleo, que nos hemos puesto manos a la obra y que nos queremos poner a trabajar ya, es decir, que queremos empezar con esta búsqueda. Para mí empezar a trabajar implica el proceso de búsqueda de empleo también, es decir, es un trabajo como cualquier otro. Hasta que nos dé frutos y nos contraten en una organización, es un proceso de trabajo como cualquier otro. Por lo tanto, analicemos los contactos, empecemos a mandar mail, empecemos a contactar con este entorno y empecemos a activarnos para que todo el mundo sepa que estamos en esa búsqueda constante. Y en tercer lugar, ¿qué puedo comenzar a hacer hoy? ¿Vale? Hoy mejor que mañana. Es decir, nos ponemos manos a la obra y empezamos a trabajar ya a partir del próximo sábado. Ya sabemos que podremos empezar, es decir, la desescalada comienza, empezarán a abrir pequeños sectores, esos pequeños sectores pues poco a poco se irá agrandando la horquilla, podrán ir abriendo más empresas, las empresas en algunos casos necesitarán contratar personal, es decir, nos tenemos que poner manos a la obra y tenemos que empezar a analizar qué podemos hacer hoy mismo. Es decir, hoy mismo, si tengo hecho este plan de empleabilidad, este plan de acción,
¿a quién le puedo escribir? ¿Qué páginas web puedo consultar? ¿En qué páginas de empresa puedo hacer mi autocandidatura? Un análisis de las empresas, de cuáles pueden estar requiriendo personal para las próximas aperturas. Es decir, tenemos que ponernos manos a la obra desde hoy mismo, porque como decimos, es fundamental que aprovechemos este periodo que tenemos, este impasse obligado en el que estamos todos, para ponernos manos a la obra y que todo esto funcione. Por eso yo siempre os lanzo esta pregunta, es decir, ¿estamos preparados para ponernos en marcha? Es fundamental que la respuesta, por favor, sea de la mayor parte de vosotros que sí, para que nos pongamos manos a la obra y podamos empezar a trabajar en este plan de acción lo antes posible. ¿De acuerdo? Yo, Rocío, he intentado ir a la mayor velocidad posible para que nos quedara el mayor tiempo de preguntas, que creo que va a resultar mucho más interesante que la ponencia, que es interesante también, pero la ponencia está grabada, las personas la pueden ver, pero creo que las preguntas nos pueden aportar mucho valor en este sentido. Por lo tanto, me pongo disponible para vosotros para que comencemos con las preguntas ya y así podamos ir atendiendo a la mayor cantidad de personas. A ver, bueno, no han parado de entrar consultas, no me da tiempo a anotar todo lo que la gente está preguntando, ¿vale? Hay algunas preguntas, de todas maneras, que son como reiterativas, ¿no? de diferentes personas participantes. Una que está entrando mucho es, Alex, ¿en qué crees que puede cambiar el mercado laboral? Bueno, el mercado laboral va a cambiar en todo, lo comentamos, es decir, aquellas personas que tengan profesiones que estén más vinculadas con el ámbito es decir, que sean susceptibles de poder seguir manteniendo el teletrabajo. Yo que trabajo con muchas empresas, con muchas organizaciones, muchas de ellas nos dicen que el mayor experimento de la historia que hemos hecho en el ámbito del trabajo vinculado al teletrabajo no ha dado malos resultados, por lo tanto, es muy posible que este nuevo modelo de trabajo, esta nueva modalidad de trabajo se quede con nosotros. Está claro, Rocío, que la nueva situación que vamos a vivir va a hacer que surjan empresas para dar servicios a esta situación tan extraña que al menos los próximos meses yo soy de los que mantienen que durante este 2020 la cosa va a ser un poco extraña, es decir, nuestra vida social, nuestras relaciones con las otras personas, nuestras relaciones en el ámbito de la empresa van a ser muy distintas. Esto va a requerir de profesionales capacitados para ello, pero el mercado de trabajo va a ser muy distinto. Es decir, pues porque la situación que vamos a vivir y la nueva normalidad que tanto se nos comenta es ya muy distinta. Es decir, yo creo que para mí lo más significativo va a ser que el modelo del teletrabajo, creo que muchas organizaciones, igual no como ahora, obligatoriamente todos los días, pero que sí va a permitir que muchas personas puedan simultanear la presencia en la empresa algunos días a la semana con el teletrabajo, porque hemos descubierto, Rocío, que funciona y que además los resultados que están dando muchas organizaciones son muy buenos a nivel de productividad. Por lo tanto, yo creo que eso sería lo más significativo de todo. Y yo creo que es importante aquellas personas que puedan tener un perfil más de administración, más de oficina, más de perfil, como yo digo, de ordenador y mesa, sí que tienen que enfrentarse a esta nueva situación y tienen que empezar a concienciarse de que el teletrabajo va a estar muy presente. Ya lo estaban algunas empresas antes de todo esto, ¿eh? Ya había empresas que lo tenían implantado y que permitían a sus equipos que un par de días a la semana teletrabajaran, pero eran casi como empresas que tú las escuchabas y decías, uy, qué empresas más extrañas, ¿cómo están haciendo esto? Tú sabes que este modelo en otros países de Europa y del mundo está muy afianzado ya y funciona. Pero en España nos habíamos un poco, como no nos fiábamos de este modelo y hemos descubierto que funciona a las mil maravillas. O sea, que algo que sí que es común y que podemos extrapolar es que en todas aquellas empresas o sectores donde el teletrabajo ha sido posible, va a continuar adelante, Totalmente. con lo cual es necesario que tengamos este tipo de competencias más digitales, ¿no? Para Exacto. poder dar respuesta. Y en el otro tipo de sectores en los que el teletrabajo no ha sido posible, sí que hemos observado, ¿no?, que hay esa necesidad de tener este desarrollo de competencias porque las demandas han ido por otro lado, ¿no? Efectivamente, y porque la nueva normalidad esta a la que vamos a volver, Rocío, va a demandar que tengamos, es decir, vamos a tener que tener nuevos protocolos sociales, nuevas formas de comportarnos, nuevas formas de actuar, nuevas formas de prestar los servicios, nuevas formas de ofrecer productos, porque la situación, de momento, y yo, como te digo, soy de los que piensan que durante todo 2020 va a ser así, la situación va a ser un poco extraña.
Es decir, va a ser una situación que sobre todo las culturas latinas, la española, los italianos, los portugueses, que tenemos una cultura muy de la cercanía, del contacto, de la comunicación muy fluida, pues es cierto que nos va a chocar, nos vamos a tener que adaptar y habrá empresas que se tengan, ahora que se hablaba tanto de las peluquerías, ¿cómo van a ofrecer los servicios en las peluquerías? Los profesionales de la peluquería, de la estética, pues bueno, ellos mismos también se están teniendo que, a marchas forzadas, adaptar y desarrollar determinadas competencias y determinadas habilidades que lo están teniendo que hacer en tiempo casi récord, porque el lunes muchas de ellas ya empiezan a prestar servicio y habrán tenido que cambiar su modo de trabajar, cómo hacían las cosas. Entonces, es cierto que gestión del cambio, pero a marchas forzadas, es decir, a la velocidad de la luz para adaptarnos a este nuevo contexto. Ujú. Vale. Hay otro grupo de personas, ¿vale? Que nos Sí, siguen ahí en Cruz Roja. Damos mucha capacitación relacionada con el certificado profesional de atención sociosanitaria, ¿vale? Y hay sí. muchas personas que nos están escuchando hoy, ¿vale? Y nos están viendo. Entonces, andan preocupadas por cuál va a ser un poco el futuro laboral en este sector, que si habrá trabajo en el caso de las residencias. A ver, yo creo, Rocío, y yo en este caso he querido leer mucho sobre este tema estos días, y no solo a nivel de periódicos, que ya sabemos que los periódicos pueden estar un poco, pues bueno, mediatizados hacia un lado o hacia otro. He intentado leer informes, he intentado leer análisis de empresas un poco más independientes, y es cierto, a ver, que el modelo que teníamos de residencia hasta ahora va a tener que cambiar. Sobre todo en el ámbito, es posible que en el ámbito privado el modelo tenga que cambiar, porque bueno, pero yo sigo pensando que en una población, sabéis que nuestra pirámide poblacional está invertida, tenemos un Ujú. volumen de personas mayores muy, muy grande, y el modelo tendrá que cambiar porque tendremos que seguir atendiendo a esas personas, que para mí es fundamental, y yo sigo pensando que todo lo que tenga que ver con las personas mayores, con la dependencia, pues yo creo es decir, estaríamos locos si dejáramos de lado este sector, porque es fundamental en un país como el nuestro, que tiene una población muy, muy envejecida. Por lo tanto, mi mensaje, lo que yo estoy viviendo en mi entorno, es que habrá que hacer ajustes, porque hemos visto que el modelo a lo mejor no funcionaba como debía en muchos casos, en otros funcionaba Ujú. perfectamente. Es decir, yo soy muy, muy poco partidario de generalizar jamás. Ha habido situaciones que no han Ujú. funcionado, situaciones que han funcionado como han funcionado siempre, y situaciones que han funcionado muy bien. Pero yo creo que a los profesionales del ámbito sociosanitario deberían de estar tranquilos, porque no vamos a poder eliminar esto del mapa así como así, pero es cierto que se deberían preparar para determinados cambios que se puedan producir a nivel de cómo se estaban gestionando estos centros, de cómo se están prestando los servicios, y bueno, y de qué control se estaba ejerciendo por parte de determinados organismos o por parte de determinadas instituciones. Y no enfrentarnos a situaciones muy desagradables que hemos podido vivir y que hemos visto en algunos casos, que como todos sabemos, el sector de la población ha sido desgraciadamente uno de los que más afectados se ha visto por esta situación. Entonces, yo creo Ujú. que ya te digo, su mercado va a ser diferente, pero no quiere decir que no vaya a ser. Es decir, ser va a ser, pero diferente. Yo estoy convencido. Ujú. Vale. Algo que también ha salido en bastantes ocasiones es la preocupación que tienen las personas que nos están escuchando en torno a la edad, ¿vale? Ujú. Hay muchas personas que nos preguntan por el futuro laboral para las personas mayores de 50 años, ¿no? Que decían que si antes ya lo tenían complicado, aunque estuvieran formándose, que ahora tienen miedo por si la vuelta va a ser más complicada. No sé qué orientación le podemos dar, Alex. Rocío, yo creo que la vuelta va a ser complicado para todos. También es Ujú. importante que tengamos en cuenta un detalle, que hay veces que cuando ponemos sobre la mesa las cifras de personas desempleadas y tal, es decir, tenemos una gran parte de la población que está en un ERTE. Como tú bien sabes, estar en un ERTE no significa estar, a ver, no significa estar operativamente en el desempleo. Es decir, cuando tu empresa vuelva a la actividad, lo normal o lo deseable es que tu empresa te vuelva a recuperar para volver a la actividad. Simplemente la actividad se ha parado, el gobierno del país pone en marcha un mecanismo que ya existe, que es poder mandar a esas personas a que sea el gobierno el que se haga cargo de su salario, para ayudar así también y aligerar un poco las cargas de la organización, pero habrá muchas personas que vuelvan a sus puestos de trabajo cuando todo esto se normalice. Las personas mayores de 50 años, que es el colectivo con el que yo, por ejemplo, siempre trabajo mucho, porque creo que es un colectivo que, si antes de la crisis ya estaba un poco maltratado, ahora es posible que ese maltrato aumente. A ver, yo no creo que la situación en cuanto a las
posibles dificultades que tenían hasta este momento vaya a ser muy diferente. Es decir, las dificultades van a ser igual, pero igual que van a ser para otras muchas partes de la población. En este sentido, lo que no se puede es desanimar, es decir, habrá que ponerse manos a la obra, habrá que analizar todas las posibilidades de empleo, tendrán que analizar qué nuevos nichos de mercado surgen en toda esta situación, donde quizás ellos por ese componente de la experiencia, que a lo mejor no pueda tener una persona joven, pueden aportar, pero es cierto, y yo, Rocío, no quiero llevar a engañar a nadie ni hacer nada, es decir, la situación que nos viene es una situación compleja, muy compleja, ¿vale? Ahora, más que nunca, esta famosa reinvención la tenemos que tomar muy en serio. Yo pongo mi ejemplo concreto porque lo he vivido, es decir, yo soy freelance y yo el 11 de marzo se me cayeron el 90% de los proyectos. El 90% de los proyectos implica el 90% de la facturación. Es decir, el 90% de lo que yo iba a facturar este año en mis proyectos se desaparece porque las empresas deciden cancelar. Aquí vives un momento de shock porque dices, ostras, ¿qué ha pasado? Si yo tenía más o menos los proyectos cerrados, las empresas con las que íbamos a trabajar, materiales creados, fechas cerradas, billetes de avión comprados para acompañar a las empresas, y todo esto desaparece. Tras un primer estado de shock, esto también me lleva a mí y a muchos compañeros que están en la misma situación a tener que decir, vale, hemos tenido el estado de shock, hemos estado pasando por unos días complicados porque se nos ha caído todo lo que tenemos, pero nos tenemos que poner manos a la obra. Es decir, dentro de esta nueva situación, ¿qué podemos ofrecer? ¿Qué posibles empresas pueden ser susceptibles de que nosotros les podamos ofrecer servicios? ¿Dónde podemos nosotros aportar valor que a lo mejor antes habíamos descuidado, que no habíamos tenido presentes en nuestro día a día porque había otro modelo y nos estaba funcionando? Es decir, yo creo que la situación va a ser muy compleja para todos, pero ahora más que nunca toca darle mucha vuelta a la cabeza y pensar posibles opciones que hasta ahora nos habíamos planteado para poder seguir teniendo actividad, está claro. Pero que va a ser un momento, va a ser un periodo complicado, estoy totalmente convencido y por eso soy muy claro con esto porque no quiero que nadie se engañe. Es decir, lo que viene ahora es complicado, pero si algo hemos demostrado este país es que sabemos salir de las sucesivas crisis que hemos tenido en los últimos años y que, bueno, que nos tenemos que poner manos a la obra y en muchos casos intentar encontrar oportunidades en otros ámbitos, en otros sectores, incluso en otros lugares. No me refiero a fuera de España, me refiero incluso a fuera de nuestro ámbito concreto geográfico de actuación, pues nos tendremos que mover, tendremos que empezar, es decir, porque la situación es complicada. A ver cuando la situación vuelva un poco más a la normalidad, qué tipos de empresas empiezan a abrir, qué posibles servicios se pueden demandar. Es que es verdad que estamos ahora mismo en un momento de incertidumbre tal que es muy complejo poder dibujar ningún tipo de escenario. Porque ahora mismo el escenario es muy negro para todos. Que era la conclusión que llegaban muchos colegas en este caso. Es que ahora mismo es muy negro para todos, porque como no sabemos a qué vamos a volver, pues claro, incertidumbre total. Las certezas que tenemos ahora mismo son muy pocas, más allá de que a lo largo de mayo y junio la cosa va a ir volviendo a la normalidad. Pero quiero lanzar un mensaje de que ya hemos pasado por esta situación en otras ocasiones y que sí que espero, Rocío, también que este punto de inflexión que hemos vivido sirva para que todos esos mensajes de no vamos a dejar a nadie en la cuneta sean una realidad más que una declaración de intenciones. Porque creo que ahora más que nunca es necesario que no se deje a nadie en la cuneta y que hagamos mucho mejor cosas que hasta ahora no habíamos hecho bien. Y, por ejemplo, todo el talento senior que existía en este país, que es un talento con muchísimas capacidades, con muchísimas experiencias, con muchísima formación y con muchísimos años de cosas vividas a su espalda, no se le maltrate, y yo utilizo la palabra maltrato sin ningún tipo de complejo, en esta nueva situación. Veremos si estamos a la altura de las circunstancias. Eso esperamos, Alex. A ver si esto nos supone el salir al mundo para mirarlo con otros ojos, ¿no? Y buenas Vale. intenciones hay, Rocío. Ojalá, ojalá. Hay personas que también nos han preguntado qué panorama se presenta para las personas que ya antes de la crisis eran paradas de larga duración. ¿Qué les podemos aportar? En este caso, Rocío, volvemos a lo mismo que los mayores de 50, es decir, a los parados de larga duración, es decir, antes estábamos viviendo en una coyuntura concreta, quizás, y esto me aventuro yo, y porque soy una persona súper positiva y súper optimista, quizás los planes que se pongan en marcha desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la reactivación económica, tengan en cuenta a todas esas personas que,
periodos que son parados de larga duración y que ya antes de esto no tenían oportunidades, y que en cierto modo se tomen medidas mucho más contundentes y se puedan hacer cosas mucho más concretas para que esta situación no se alargue, porque lo que no podemos seguir teniendo es el porcentaje de parados de larga duración que tenemos en este país, y que no se haga nada. Y además, ya no es que no se haga nada, sino que las cosas que se hagan se demuestren que no son efectivas. Es decir, yo creo que tenemos un ámbito de muchas oportunidades para hacer las cosas, como hemos dicho, diferentes. Yo creo que hay una serie de colectivos que es fundamental que nos centremos en ellos, porque si ya con la situación que tenemos pre-crisis del COVID, a ver, los datos económicos no eran maravillosos, pero tampoco eran malos, y no éramos capaces de atender a este sector de la población, ahora que la situación a nivel económico, bueno, no es nada más que las cifras a nivel de déficit, a nivel de IPC, a nivel del PIB, es decir, no van a ser mucho mejores, que sí que nos pongamos manos a la obra y hagamos acciones concretas, porque lo que está claro es que hay que darle una solución a esos sectores de la población bueno, pues que ya llevaban mucho tiempo sin trabajar antes de la crisis, y que si no se hace nada, lo único que van a perpetuar es que sigan teniendo ese mismo problema después de esta crisis. Yo sigo pensando, Rocío, que aquí sí que habría que hacer desde las comunidades autónomas, desde el gobierno central, muchas acciones concretas, y que esos planes de empleo de los que tanto se trabaja fueran mucho más directos, que nos dejáramos de tanta poesía y de tantas buenas intenciones, y pasáramos a acciones concretas que verdaderamente tengan una incidencia o un impacto en el mercado de trabajo. Y probar modelos nuevos. Ya hemos determinado que durante muchos años hemos utilizado modelos para fomentar la contratación que en muchos casos no han sido efectivos, que no han funcionado, que no han aportado nada, que no han hecho que las cifras de desempleados de larga duración bajen. Por lo tanto, no volvamos a repetir lo que ya hemos hecho y sabemos que no nos funciona. Y mucho menos en este nuevo contexto, que es absolutamente distinto. Que no nos olvidemos, que es que mucha gente piensa que ahora, cuando todo esto termine, vamos a volver a la misma situación que teníamos antes. Es decir, el mundo ya ha cambiado. Es decir, el mundo ha cambiado a nivel global. Y muchas de las cosas que hacíamos no las vamos a poder seguir haciendo como las hacíamos hasta este momento. Muchos modelos que teníamos para hacer determinadas cosas van a tener que cambiar, porque lo va a exigir el propio entorno y el propio contexto, y por lo tanto yo creo que ahí, Rocío, sí que desde las administraciones, sobre todo, que son las que tienen un poder a mayor nivel, sí que se deberían de sentar con expertos, con técnicos, con tecnócratas que sepan de las materias y que se puedan poner a trabajar en acciones que verdaderamente tengan impacto. Y por supuesto que hay una colaboración de todos los demás entes, de las empresas, de sindicatos, de todos los entes que entran en juego en el ámbito del empleo, de las organizaciones que, como la vuestra, prestan apoyo, que están haciendo una labor excelente en todo este tipo de cosas, pero no solo puede arrimar el hombro uno, el hombro lo tenemos que arrimar todos, tenemos que ceder y tenemos que buscar nuevos modelos. Está claro que muchos de los que tenemos ahora mismo, los que trabajamos en el empleo desde hace muchos años, sabemos que muchos de los modelos que estábamos trabajando no funcionaban. Y tenían muy buenas intenciones, pero no estaban dando resultados. A nivel, cuando tú hacías programas y veías los niveles de inserción, decías, ha habido muy buena voluntad, se han hecho muchas cosas, pero los niveles de inserción no son los que necesitamos. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué tenemos que modificar aquí para que esto sea diferente? Y yo creo que ahí nos queda una brecha importantísima. Vale. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Vale? Ha despertado bastante interés todo el enfoque, ¿no? de reaprender o volver a activarse, o tener el enfoque, ¿no? de seguir, continuar con ese aprendizaje, y en concreto en relación a los conocimientos digitales de los que hemos hablado y que van a ser necesarios ahora ya más que nunca, ¿no? Que antes habíamos hablado, ¿no? de que venía el lobo, y el lobo ya está aquí, y ya se ha demostrado que necesitamos tener competencias digitales. Entonces, preguntan las personas que nos escuchan qué conocimientos digitales recomiendas que podamos trabajar para que, bueno, pues para que los adquieran y que puedan incorporarse al mercado laboral. Pues básicamente, o sea, además yo estoy contigo, el lobo ha venido y ya nos ha dado hasta el bocado, y no nos hemos dado ni cuenta. Muchas personas todavía no se han dado cuenta, otras muchas sí. A ver, a nivel de competencias digitales, es fundamental que las personas tengan, incluso en su nivel más básico, un manejo a nivel usuario de programas como pueden ser, aparte de los típicos de editores de texto, de editores de imágenes, es decir, de control un poquito de las 4 cosas que podemos hacer con un PC, que tengan también conocimientos de plataformas que nos ayudan a trabajar de manera digital y de manera colaborativa. Es decir, es fundamental que todos sepamos cómo funciona Zoom,
que sepamos cómo puede funcionar un Teams o un Hangout o alguna de estas plataformas que nos sirven para mantenernos conectados a nivel de comunicación. Pero también es importante que tengamos conocimientos a nivel de herramientas que nos sirven para gestionar proyectos de manera colaborativa, como puede ser un Trello, o como puede ser una Asana, o como puede ser en la propia plataforma de Google, donde sepamos que existe una nube donde nosotros podemos tener documentos compartidos, que podemos trabajar de manera colaborativa y simultánea. Es decir, es fundamental que todos empecemos a familiarizarnos. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, Rocío, estos meses, porque llevamos ya 2 meses a lo tonto, es que ha habido una cantidad de iniciativas altruistas, de capacitación en todas estas plataformas como nunca antes. Es decir, quien no sepa utilizar Zoom, Asana, Trello, es porque no ha estado pendiente de la multitud de webinars o de formaciones que se han hecho para que todos adquiramos conocimientos en estas materias. Por lo tanto, es importantísimo que tengamos un conocimiento de los paquetes básicos del PC, un editor de textos, un programita para hacer alguna presentación, para tocar imágenes, ahora Canva, que está tan de moda y que todo el mundo utiliza Canva para la elaboración de los currículum, por ejemplo, que tengamos también a nivel de herramientas de comunicación cómo funcionan estas 3-4 plataformas que son las más habituales y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el trabajo colaborativo, con los gestores de proyectos, las herramientas para trabajar en la nube, las herramientas para poder trabajar de forma simultánea. Para mí, Rocío, quien se capacite en esas 3-4 áreas va a tener una ventaja competitiva, porque si volvemos un poco a lo de antes, a la necesidad que vamos a tener en muchas organizaciones de seguir teletrabajando, incluso en sectores muy básicos, va a ser fundamental que los profesionales seamos capaces de demostrar que esto lo controlamos. Y a partir de aquí, todo lo que podamos mejorar, bienvenido será. Y cuantos más programas y más aplicaciones seamos capaces de controlar, mucho más empleables y mucho más productivos podemos ser para una organización. Entonces, yo creo, mi consejo quedaría ahí. De hecho, me consta que hay muchísima gente que en esto, porque no hay nada más que ver lo que te decía antes, Rocío, la cantidad de gente que asiste a los webinars que se programan de diferentes entidades, y eso es que hay voluntad de que las cosas cambien y de que las cosas se vayan haciendo mejor. Y yo también sé que hay muchísimas personas que han aprovechado, me consta, porque colaboro con muchísima gente y he tenido la oportunidad de estar en muchos seminarios como este, con muchos grupos que se han puesto las pilas y se han capacitado y han aprendido competencias digitales a la velocidad de la luz, a marcha forzada. Y bueno, pues esto al final también es una buena señal, porque quieras que no, nos va a permitir que esos perfiles, pues bueno, controlen esta competencia, que tú sabes que los que nos dedicamos al empleo llevamos mucho tiempo diciendo que nos teníamos que poner las pilas con las competencias digitales, que las competencias digitales eran muy importantes, que el mundo se había vuelto digital. Y bueno, al final es importante que este tipo de cosas nos las tomemos muy en serio. Todavía tenemos tiempo, porque como todos sabemos, la desescalada pues va a durar un mínimo de entre 1 mes y medio y 2 meses, es decir, todavía tenemos tiempo para seguir poniéndonos en marcha, y yo animo a que las personas desarrollen este learnability que hablábamos, este aprendizaje continuo, y que se nutran de todas esas herramientas que instituciones como la vuestra y otras muchas instituciones ponen a disposición para que las personas se capaciten y se formen, y, Rocío, lo más importante, de forma gratuita. El dinero en muchos casos, para muchas de estas situaciones, ya no es un problema. Si tienes un ordenador y una conexión a Internet, tienes el conocimiento al alcance de tu mano. Vale. Hay muchas personas, ¿vale? Siguen llegando comentarios, esto tendríamos que quedarnos aquí. De todas maneras, Rocío, cualquier cosa podemos hacer después, ya nos inventaremos algo para dar respuesta a todas estas personas. O sea, yo creo que sí que es importante, en la medida de lo posible, que nadie se quede con ganas de preguntarte, ¿vale? Que les podamos responder, que buscaremos la manera. En relación a todo el tema que estás comentando de competencias digitales, la gente que nos está escuchando, que no forma parte de Cruz Roja, que todavía no está dentro del plan de empleo de Cruz Roja, nosotros sí que ofrecemos este tipo de formaciones y capacitaciones, y de hecho ahora nos hemos dado mucha prisa en intentar montar muchas píldoras, talleres y demás, ¿vale? Para que la gente pueda seguir accediendo, ¿no? Y seguir formándose para no quedarse atrás, simplemente, ¿no? Para que puedan seguir generándose oportunidades de encontrar empleo. Las personas que están siguiendo la retransmisión y tengan interés en ver cómo pueden acceder a esa formación, o que busquen y no terminen de enterarse pues, de algún tema en concreto, pueden solicitarnos al servicio multicanal que elaboremos contenidos, ¿vale? O sea, simplemente contactar a través de nuestras redes sociales o de nuestro teléfono de WhatsApp,
y bueno, que intentaremos ir dando respuesta y sacando contenidos, ¿vale? Pero que nadie se quede atrás. O sea, lo importante es eso, que en la medida de lo posible todos nos subamos al barco, ¿vale? De la formación y que nos preparemos porque la vuelta va a ser complicada y tenemos que dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y en este sentido, Rocío, también hay que entender que, a ver, entidades como la vuestra intentan dar cabida a la mayor parte, pero es verdad que al final tenemos 47 millones de personas en España, tenemos 47 situaciones individuales que en muchos casos, pues nosotros intentamos siempre que todo lo que hacemos intente dar apoyo a la mayor parte de ellos, pero habrá casos específicos, casos concretos, pues que requieran de un asesoramiento, de una forma de hacer las cosas concretas. Pero siempre, y aquí yo siempre hago pie en la buena voluntad que se tienen desde organismos como el vuestro, para intentar dar cabida a la mayor parte de las personas. Muchas veces es verdad que hay cosas muy específicas, oye, que a lo mejor pues es complicado hacerlo, pero bueno, estoy seguro de que existen otras entidades, porque si algo han demostrado entidades como la vuestra y similares a la vuestra, es que se están haciendo muchísimas cosas, es decir, que al final se trata de buscar también todos esos recursos y de hacer un poco de búsqueda de análisis y de ir cogiendo lo mejor de cada entidad para, en este sentido, poder ir mejorando y, sobre todo, lo que tú dices, vienen tiempos complicados, pero cuanto más capacitados y más formemos estemos, más posibilidades tendremos en este sentido de poder optar a las oportunidades que se nos presenten. Por lo tanto, yo es que soy un optimista por naturaleza, por lo tanto, y la situación es muy complicada y bueno, pero creo que si lo vemos desde esta perspectiva, pues, y yo sí digo lo mismo, el primero que se ha quedado sin trabajo y quería hacer muy claro he sido yo, que el 90% de mis proyectos profesionales se han suspendido por el problema de la crisis. Por lo tanto, lo único que la actitud pues eso, de seguir hacia adelante y de buscar nuevas opciones y de capacitarnos, pues tiene que estar presente para, pues, bueno, para ver qué es lo que llega y poder hacer frente de la mejor manera posible. Muy bien, pues muchísimas gracias, A Alex, por tu vosotros. colaboración. La gente está encantada, siguen llegando Genial. mensajes, todos súper positivos, ¿vale? Y con mucho interés de seguir aprendiendo y haciendo cosas, ¿vale? Nada, te convidamos a dar respuesta, ¿vale? Buscaremos el Ya buscaremos formato, la forma, sí. ¿vale? Y nada, antes de marcharnos, vamos a volver a recordar los próximos webinars que tenemos, ¿vale? Para que la gente que esté interesada vaya tomando nota en sus agendas de cuáles son las próximas fechas y de las temáticas. Nada, daremos difusión a través de las redes sociales para que, bueno, pues eso, que todo el mundo siga formándose con nosotros y participando, ¿vale? Gracias a todos y nos vemos en la próxima conexión. Muchas gracias. Gracias.